Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar tan especial el día de hoy, en donde tendremos el gusto de presentar el estudio La gestión del gasto público en obras, organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú, conjuntamente con el Instituto Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, IIG. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor el día de hoy, el señor Gonzalo Prialé, presidente del Instituto Infraestructura, Institucionalidad y Gestión. Asimismo, quiero agradecer a nuestros destacadísimos panelistas el día de hoy, Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, José Escafi, presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, Cristi García Godos, experta en proyectos de APP, y Juan Carlos Morón, socio del estudio Echecopar. De igual modo, agradecer la participación de Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, quien será el moderador en esta sección. Agradecemos, como es costumbre, a nuestros socios Platinum Southern Copper Corporation, a nuestra opción La Positiva, Pricewaterhouse, S&C Lavalin y Sodexo. Recordarles que podrán realizar preguntas al finalizar el bloque de exposiciones, las mismas que serán realizadas, formuladas por Camilo Carrillo. Antes de empezar, quiero comentarles una breve reseña sobre cada uno de nuestros participantes de hoy. Gonzalo Prialé es empresario, expresidente de AFIN y de la Sociedad Nacional del Algodón, ex vicepresidente de CONFIEP, amplia experiencia en comercio internacional y desarrollo de proyectos. Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. En el sector privado ha sido economista jefe y gerente de inversiones en varios de los principales bancos del Perú. Ha sido asesor del director ejecutivo para el Cono Sur en el FMI. Amplia trayectoria docente. José Escafi es presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, ex socio y gerente de la División de Gestión Pública de Apoyo Consultoría, hoy socio y gerente general de EGP SAC, experto en gestión pública. Cristi García Godos, experto en proyectos de APP, economista de la PUC, con maestría en análisis de políticas económicas por la Universidad de York, UK. Ha sido funcionaria en Ocitran, MEF, MTC y Proinversión. Actualmente asesora proyectos de APP y es docente universitaria. Juan Carlos Morón, socio del estudio Echecopar, profesor ordinario de la PUC, doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad La Coruña, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Y Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Maastricht y máster en Finanzas por la Universidad de Tilburg, ambas en Países Bajos. Ha sido director general de Inversión Privada en el MEF y de Infraestructura en Minedu, consultor de organismos multilaterales. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Para analizar los problemas de gestión del gasto público en obras y sus causas, IIG convocó a una mesa redonda de reputados expertos con variadas experiencias. Al frente del MEF, los exministros Alonso Segura, Alfredo Thorn, Carlos Oliva y Luis Valdivieso. De la Contraloría General de la República, el ex contralor Fuad Uri, así como en el sector público, Gabriel Daly, Camilo Carrillo y Alejandro Chan. En el sector privado, Juan Pacheco y José Escafi, y en organismos multilaterales, José Luis Huach. La información y opiniones recogidas de los expertos sirvieron de base para el posterior análisis cualitativo del tema, a partir del cual IIG elaboró sus conclusiones y recomendaciones de política para reformar la gestión del gasto público. Las falencias y falta de resultados de la gestión del gasto público en obras es un tema de vital importancia que necesita ser abordado para avanzar con el cierre de las brechas de infraestructura y para impulsar la recuperación sostenida del crecimiento tras la pandemia de COVID-19. Un cambio y que sean tomadas como un aporte por los partidos que compiten en las elecciones generales en curso. A continuación, Gonzalo Prialé presentará el estudio. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Es muy grato estar con ustedes. Agradezco en nombre de IIG a la Cámara de Comercio Canadá-Perú
a los expertos que colaboraron para llevar adelante este esfuerzo y, por supuesto, a los panelistas y al moderador de este webinar. En el manejo del gasto público en obras convergen dos características bien nuestras. Una es la costumbre de no planificar ni anticipar los detalles de la implementación de los planes, combinada con la tendencia a no resolver los problemas cuando se presentan, sino más bien dejarlos estar, como si se fueran a arreglar solos. Y dos, el optimismo poco realista que nos caracteriza a los peruanos, que nos impulsa a salir del paso apelando al voluntarismo político y a la fe colectiva, en vez de resolver los problemas que surgen cada día, que pueden ser muy pequeños, pero hay que resolverlos, porque se acumulan. No debe sorprendernos entonces que el estudio revele que el Perú es el país donde los problemas no se resuelven, las obras no se terminan y las promesas no se cumplen. Ahora, un par de salvedades. Durante estos últimos años, digamos, durante el presente siglo, claro que ha habido avances en general en el gasto en obras, en el sentido de que se ha hecho obras, algunas están terminadas, otras no, pero no se puede negar. Por otro lado, no se trata de criticar gestiones de personas en particular, porque esto no se refiere a eso, sino más bien a los problemas que envuelve la gestión del gasto público, que al mismo tiempo es un macro proceso lleno de componentes micro, y hay que cuidar las dos cosas. Y es imposible que alguien pueda atender todo a la vez. De modo que si no nos ponemos de acuerdo todos los que tenemos algo que ver en el asunto, va a ser difícil salir de los problemas que se repiten. Ahora veamos qué se puede hacer al respecto, considerando también que la debilidad en la gestión del gasto público en general y en obras en particular es un problema estructural de larga data. Empecemos con la presentación. Veamos algunas de las principales conclusiones del estudio. En general no se logran resultados y los problemas de gestión se incrementan por el temor de los funcionarios a tomar decisiones, acentuado por casos de corrupción revelados en 2017. Algunas cifras. En el periodo 2006-2019 no se gastó un tercio del presupuesto asignado para proyectos anual promedio. En el 2018 y 2019 no se gastó 17.000 millones de soles por año, equivalentes a 2.2% del producto. A julio 2018, según la Contraloría General de la República, se registraron 16.900 millones de soles en obras paralizadas acumuladas por años. Esto equivale a 56% del gasto de vengado promedio del periodo 2006-2019, 56%. Ahora, este es un stock de obras paralizadas que es móvil, ¿no? Probablemente ahora habrá una cantidad de obras, un monto igual o superior o de repente inferior, pero algunas salen y muchas entran al stock de paralizadas. Según montos, 40% de las obras paralizadas alcanzaron menos de 20% de avance y 28% de las obras paralizadas mostraban un avance superior al 80%, así que hay para todos los gustos. La obra paralizada promedio es de un monto de 20 millones de soles. Otras cifras, tenemos brechas enormes. 31% de las escuelas públicas tienen agua, desagüe y electricidad. Y 22% de las escuelas tienen acceso a Internet. Solo 23% de los centros primarios de atención de salud pública y solo 49% de los hospitales tienen capacidad instalada adecuada. Siguiente lámina. Los sistemas administrativos del Estado, que son 11, de los cuales 6 o 7 participan en la gestión del gasto público, los sistemas que intervienen en el proceso del gasto, entonces, actúan como compartimientos estancos, cada uno por su lado.
Y al preparar el presupuesto, en vez de buscar mejores resultados empaquetando obras en conjuntos de regiones o municipalidades o a nivel nacional, se lanzan miles de pequeños proyectos locales uno por uno. El gobierno nacional sigue entregándoles masivos recursos a las regiones y a los gobiernos locales para pequeños proyectos aislados, pese a su evidente falta de capacidades. Siguiente. La injerencia política origina improvisación y afecta a los planes de inversión. Esto se refleja en la falta de preparación de los proyectos de obras públicas y de APP que se concursan pese a su inmadurez. En general quisiera comentar que el estudio se ha enfocado en el gasto en obras públicas y en APP, no se ha enfocado en una de las dos, sino en ambas formas o modalidades de gasto. Volviendo a lo que les decía, del mismo modo, con frecuencia se lanza normativa inmadura, sin la preparación debida, sin contar con personal calificado, sin recursos suficientes, sin información, pautas y procedimientos para poder implementar la normativa. Adicionalmente, por ejecutar el gasto al menor costo posible, se tiende a ahorrar en la preparación de los proyectos y después se gasta descontroladamente en la ejecución, que encima resulta trabada. Entonces surgen oportunidades para la corrupción y la obra se queda sin terminar o se judicializa. No estoy diciendo que ocurra siempre, pero ocurre numerosas veces. Yo diría que es muy frecuente y hay que atacar los problemas. No es el tema vaso medio lleno o vaso medio vacío. Ese no es el punto. El punto es enfocarnos en los problemas. La eficiencia en el gasto prioriza el uso de la menor cantidad de recursos presupuestales, mientras la calidad del proyecto y su preparación quedan relegadas. La eficacia del gasto pasa a segundo plano y los resultados no interesan. Como el objetivo del gasto no es compartido y los participantes actúan desarticuladamente, la responsabilidad se diluye. Siguiente. Enfrentamos un círculo vicioso. En los procesos de inversión en obras públicas y APP, en vez de solucionar en el acto, de manera colaborativa, entre las partes, los problemas de ejecución y las trabas que van surgiendo, se dicta normativa correctiva basada en las mejores prácticas de otros países, que no dan el resultado deseado. La adopción de las mejores prácticas internacionales es muy deseable, ¿cómo no va a ser sensato hacerlo? Sin embargo, si los procesos al estructurar y ejecutar los proyectos son inconsistentes, si hay falta de capacidades, no será posible lograr resultados similares a los de los países exitosos. Sin embargo, los ejecutores suelen reportar impactos de las normas sobre la base de indicadores que aparentan resultados. Así, los problemas siguen sin corregirse y las brechas de infraestructura y de servicios no se cierran. Siguiente. A raíz de casos de corrupción detectados en los últimos años, han surgido dudas válidas sobre la transparencia en las licitaciones de obras públicas y la conveniencia de seguir utilizando las APP en infraestructura. A esto se añaden encargos apresurados de los sectores a proinversión que conducen al concurso de proyectos de APP mal preparados e inmaduros. ¿Cómo corregir esta situación y recuperar la confianza? Lo veremos más adelante. Siguiente. Esto nos parece sumamente clave. Se necesita un hilo conductor de la gestión del gasto que abarque desde la idea original hasta la ejecución física y no solo financiera del proyecto. A esto se debe añadir un sistema articulado de seguimiento del gasto público con el que aún no se cuenta, pues se confunde la ejecución financiera o gasto de vengado con la ejecución física, que no ha comenzado, puede demorar años o quedar inconclusa. Siguiente. Esto creo que es necesario comentarlo, es una conclusión que nos saltó a los ojos. Advertimos una conducta elusiva de los gobiernos ante las dificultades.
Ojo, hablo de los gobiernos, esto no personifica, es simplemente la conducta. Un claro y típico ejemplo, en vez de modificar la ley de contrataciones llena de formalidades que traban las obras públicas, para que todos los proyectos fluyan, se preserva la ley de contrataciones y se exceptúa de sus alcances a proyectos escogidos como los panamericanos. Otra conducta elusiva hoy en boga consiste en recurrir a los acuerdos de gobierno a gobierno como si fuera un manto protector para subsanar o disimular la falta de capacidades y aliviarle los problemas administrativos al Estado. Tras los panamericanos, un acuerdo gobierno a gobierno acompañado de un PMO, o sea, una oficina de gerencia de proyectos, para ejecutar una o varias obras públicas, se ha convertido en la fórmula mágica para cubrir el vacío institucional y los problemas de gestión. El problema reside en que los acuerdos de gobierno a gobierno acompañan la construcción del proyecto como obra pública, donde el Estado peruano tiene que pagar contraavances de obra, se queda con todos los riesgos del proyecto y los retiene durante la concesión, si es que llegara a haber concesión a largo plazo de la operación y el mantenimiento. Otros problemas de los acuerdos de gobierno a gobierno son, uno, el otro gobierno gana bajo sus reglas, usualmente concursa y contrata a proveedores de su país, lo que limita la competencia y puede elevar los precios. Dos, los países tienen distintos grados de transparencia en sus contrataciones. Ese es un riesgo indeseable. Tres, los acuerdos de gobierno a gobierno no incluyen operación y mantenimiento. Y este es un tema crítico para evitar que lo invertido se pierda. Más económico sería hacer lo mismo contratando PMO directamente sin tener que recurrir a acuerdos de gobierno a gobierno. Además, los instrumentos que vemos que acompañan a los acuerdos de gobierno a gobierno, como los propios PMO, los contratos colaborativos y la metodología BIM, se usan en el mundo entero acompañando las APP, sin acuerdos de gobierno a gobierno de por medio. Siguiente. La Contraloría causa temor a los funcionarios, la verdad que podríamos decir pánico, y paraliza sus decisiones. Debe evitarse que los auditores intervengan en temas que no son de su competencia, que actúen como juez y parte y que el control concurrente, cada vez más utilizado, paralice las obras. Esto, por supuesto, no impide enfrentar la corrupción decididamente y castigarla con todo el peso de la ley. Me llamó la atención anoche en el debate, los candidatos en general decían facultad sancionadora para la Contraloría, más control concurrente. Bueno, parálisis absoluta. Es curioso cómo, en nuestro caso, conversando con ustedes, algunos han estado en la mesa de expertos, llegamos a la conclusión que la Contraloría es un problema que atender y aquí los políticos ven a la Contraloría como la solución a los problemas, que en realidad no enfrenta los problemas, sino simplemente castiga sin medida ni clemencia. Otra, siguiente lámina. La institucionalización de la carrera pública es clave, pues, ¿no? Un país sin servicios civiles como una mesa de dos patas. El problema es que las autoridades electas recurren a personal de confianza para cubrir puestos claves. Esto impide el ingreso de personal calificado y selecto de carrera. Esto ha frustrado la aplicación de la ley del servicio civil, SERVIR, que ya tiene más de 8 años en aplicación y no avanza, para la institucionalización de la carrera pública. Estamos ante un problema sin salida. Siguiente. Los problemas de gestión no necesariamente se resuelven con normativa ni con nuevas instituciones. Este es un tema que saltó a nuestros ojos y vamos a conversar de esto al final. Volveremos sobre el asunto. Siguiente lámina. La siguiente, ok, siguiente, por favor. En cuanto a la gestión integral de proyectos, estamos ahora viendo propuestas de políticas
Sugerimos contratar PMO tanto en obras públicas como en APP y dejar los acuerdos de gobierno a gobierno de lado. Obviamente, continuar con los que ya están pactados, pero no seguir acumulándolos. Establecer la obligatoriedad de concursar la contratación de PMO con experiencia internacional a partir de un umbral de monto de proyectos definido, tanto para obras públicas como para APP. Los PMO acompañarían la gestión y ayudarían en la formulación, preparación, coordinación, concurso, ejecución y postinversión de carteras de proyectos de los sectores, cartera de proyectos de proinversión si proinversión continuase operando, paquetes de obras y redes en las regiones o grupos de regiones y sus localidades, y 4 en megaproyectos individuales. Sugerimos armar una oficina PMO interna, espejo, en cada entidad que contrate un PMO internacional, con un equipo de funcionarios que trabaje junto al PMO contratado, tome las decisiones pertinentes a los proyectos en su cartera al mismo tiempo que se van capacitando. Sugerimos también adecuar la ley de contrataciones y la ley de APP para institucionalizar el empleo habitual de los PMO y la utilización de herramientas exitosas como los contratos colaborativos y la metodología BIM, sin tener que recurrir a acuerdos de gobierno-gobierno y mucho menos a normativa ad hoc que permite excepcionalmente su uso. Lo que sugerimos es dejémonos de lanzar excepciones a la regla cuando la regla es que nada funciona, porque así no vamos a solucionar ningún problema. Siguiente, por favor. Reformar y dinamizar la contratación de obras públicas y APP, eliminar trámites y formalidades que demoran los proyectos e introducir los cambios necesarios para que todos los proyectos en general fluyan, dejando de exceptuar caso por caso a proyectos que se desea acelerar, como ocurrió con los Panamericanos. Dictar una nueva ley de contrataciones con un enfoque integral colaborativo, no confrontacional, de esto nos va a hablar Juan Carlos Morón, centrado en los resultados y los servicios brindados, no en el acto de licitación únicamente, y sobre todo algo nuevo, que permita incentivar los ahorros. Instituir los contratos colaborativos aplicables a obras públicas y APP que estipulen la cooperación obligatoria de las partes para identificar y solucionar con prontitud problemas de diseño, construcción, especificaciones, trámites e interpretaciones contractuales, evitando recurrir a adendas y que establezcan incentivos por reducción de plazos y ahorros de montos en la ejecución de los proyectos. Reformar el régimen del registro de la propiedad inmueble para hacerlo obligatorio. Esta es una reforma muy seria y de fondo. Muchos dudan de la conveniencia o de la posibilidad de hacerlo, pero pensamos que no hay otra forma de caminar, de salir adelante y emprender la ampliación y perfeccionamiento de los catastros de propiedades para solucionar definitivamente las demoras en expropiaciones, adquisiciones y liberación de terrenos e interferencias que traban las obras de infraestructura. Siguiente. Se asume que los informales se formalizarán cuando vean que les conviene, cuando tengan infraestructura, por ejemplo. Cuando salgan de sus casas y vean que su barrio tiene veredas, pistas, luz, cuentan con teléfono, internet, etcétera, eso los va a impulsar a formalizarse, seguramente. Pero acá no importa el huevo o la gallina, hay que avanzar con la infraestructura. Primero, sugerimos formular un Plan Nacional de Infraestructura Social oficial, complementario al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que se lanzó en el 2019, con enfoque territorial y de proyectos integrales. Ejecutarlo estructurando paquetes de obras similares y de redes de servicios en las modalidades de obra pública y de APP. Utilizar los PMO para desarrollar en regiones agrupadas paquetes de proyectos integrales de agua, desagüe, plantas de tratamiento, postas médicas, hospitales, escuelas, comisarías, vías, caminos vecinales,
electricidad, energías renovables, internet, etc. Impulsar paquetes de estudios y de programas de inversión. Ojo, estudios y programas de inversión, las cosas van de la mano. Ejecutables en 5 años, inversiones ejecutables en 5 años, de escuelas modulares para costa, sierra y selva, hospitales concursados en conjunto en la modalidad APP, a ejecutarse y construirse escalonadamente a nivel nacional. C, redes regionales de agua y saneamiento que cierren brechas a nivel nacional, ejecutadas en las modalidades de obras públicas y APP. Constituir empresas prestadoras de servicios de saneamiento, llamadas EPS, de alcance regional o multirregional, con la escala necesaria para operar económicamente. En el caso de Sedapal, concursar la contratación de gerencia integral e inversiones a largo plazo a cargo de una empresa reconocida de alcance global con metas de cobertura, calidad y reducción tarifaria. Condicionar la asignación de recursos por parte del MEF a gobiernos subnacionales al empaquetamiento obligatorio de proyectos de infraestructura social utilizando prototipos modulares replicables. Respetar la planificación y no asignar presupuesto arbitrariamente bajo una regla que limite a un porcentaje mínimo la parte del presupuesto anual que pueda asignarse fuera de planes aprobados, pero no solo establecer este límite mínimo, sino cumplirlo. Siguiente. Dotar a los gobiernos subnacionales de competencias mediante la capacitación de su personal en formulación de proyectos y gestión del gasto. Esto se haría autorizando a universidades y escuelas de negocios calificadas a dictar programas de educación ejecutiva a funcionarios en las municipalidades y los gobiernos regionales. Formar y calificar mediante la transferencia práctica de capacidades al lado de los PMO, sumada a la formación educativa que acabo de mencionar, al menos 300 funcionarios de carrera en 3 años capaces de gestionar y acompañar la preparación y ejecución de grandes proyectos o paquetes de proyectos de infraestructura en las regiones y las localidades. Crear un sistema anticorrupción en el gasto en obras que no sea de responsabilidad exclusiva de la Contraloría y que asigne la responsabilidad de cuidar los recursos y asegurar que no haya corrupción en primera instancia, ojo, en primera instancia, al titular de cada entidad y de cada sector. Esto a veces no lo tenemos en mente, ¿no? La Contraloría hace una labor, pero la labor primaria, básica, debe hacerla la propia entidad y el responsable es su jefe. Profesionalizar la Contraloría entrenando auditores de carrera para evitar los problemas que genera su falta de preparación y de capacidad para diferenciar el error de la irregularidad. Establecer sanciones para los auditores que opinan fuera del ámbito de su competencia, evitar que el control concurrente paralice las obras. Finalmente, implantar el uso generalizado de tecnología de videovigilancia de bajo costo para seguir el avance de obras pequeñas en las localidades y de obras de todo tamaño en tiempo real. Tomará años llegar a implementar la metodología BIM, que requiere aprendizaje y una amplia data compartida de soporte para llegar a funcionar. En cuanto a cumplimiento de promesas, sugerimos imponer la rendición de cuentas y la evaluación de resultados de la aplicación de normas y de resultados de la ejecución de proyectos mediante observatorios neutrales y ajenos al aparato público, dedicados a efectuar un seguimiento trimestral de las promesas y anuncios de los encargados del Poder Ejecutivo y las regiones. Siguiente. ¿Cómo minimizar las oportunidades de corrupción? ¿Cómo combatir la corrupción? No es con metralletas, policía y fiscales. Lo que sugerimos es establecer tanto para obras públicas como APP estándares de preparación de proyectos en sus aspectos claves o drivers por tipo de proyectos con el objeto de que alcancen la madurez requerida antes de concursarlos para minimizar las oportunidades para la corrupción, minimizar las adendas y los adicionales de obras en las obras públicas. Esta madurez, una vez alcanzada, será certificada por una empresa de consultoría global
Efectuar los concursos de APP y las licitaciones de obras públicas utilizando contratos tipo, estandarizados, en condiciones confiables y transparentes, que atraigan a los mejores y más serios inversionistas nacionales y extranjeros. Sugerimos introducir transversalmente en la administración pública una misión, un sentido de misión, un sueño compartido, el concepto del resultado esperado, que debe atravesar toda la administración pública a todos los niveles que participan y que debe ser el objetivo o el hilo conductor de la institucionalidad, la actual o una nueva, a cargo del gasto público en obras. Esto viene a ser una obra adjudicada sobre la base de un proyecto bien preparado y maduro, que se construye y ejecuta en el tiempo establecido y dentro del presupuesto del proyecto, porque los problemas que van surgiendo se solucionan sobre la marcha, de manera colaborativa, entre las partes. Esto es una obra terminada con el nivel de servicio exigible, que sirve eficazmente en los años siguientes porque opera y se mantiene adecuadamente. Y este no es un mundo ideal, esto es lo que deberíamos hacer para salir de la pobreza y cerrar las brechas. Tener una misión. Si se trata de tener un sueño, de tener fe, tengamos un sueño como este, pero no sueños arbitrarios como sí podemos o el Perú es más grande que sus problemas y después no hacemos nada en detalle. Sugerimos restringir al mínimo posible los denominados cargos de confianza y estipular el nombramiento de personal de carrera seleccionado mediante concursos de méritos para todos los demás cargos de la alta dirección de las entidades públicas, incluidos los viceministros. Esto es clave. En los países exitosos los viceministros tienen años en el cargo, no los cambian como fusibles. Evaluar integralmente los pros y contras de un ministerio de infraestructura. Esto es un tema serio que debemos mirar con cuidado. Constituir un nuevo ministerio con el presupuesto más grande de todos los sectores es un reto inmenso. No garantiza la debida preparación y ejecución de los proyectos y puede generar duplicaciones que ocurren al fusionar ministerios que arrastran problemas en un nuevo superministerio que no será inmune a los mismos problemas. No se debería lanzar por decisión política una nueva institución que, al no funcionar, haría que el país pierda años en el proceso. Debemos tener presente al formular políticas que existen tres frentes de acción. Uno, los procesos, que deben enfocarse de manera integral y articulada. Dos, la normativa, que requiere una preparación previa antes de ser dictada. Y tres, las instituciones que lideran los procesos. Sin embargo, la superación de los problemas de gestión de los procesos del gasto es condición sine qua non, lo primero que hay que enfrentar. Por la desarticulación de los sistemas administrativos, la injerencia política y la falta de capacidades de los entes ejecutores, los proyectos no fluyen, no alcanzan resultados según lo planificado y presupuestado. Tenemos además una costumbre, porque más sencillo que encarar los problemas, por pequeños que sean, pero hay que resolverlos todos, resulta recurrir a la voluntad política del gobernante, la famosa frase multipropósito. Al hacerlo, usualmente se omite considerar la falta de capacidad administrativa, la insuficiencia de recursos materiales, la ausencia de institucionalidad, las trabas burocráticas y normativas, y sobre todo, se deja de lado los detalles. Eso es realmente un problema. La voluntad política no opera en un vacío, no suple deficiencias, ni subsana errores por arte de magia. Además, puede convertirse en injerencia política fácilmente, y como los líderes buscan resultados rápidos, difícilmente estarán interesados en tediosas reformas de fondo que entran en miles de detalles, que toman demasiado tiempo, como la reforma de la gestión del gasto público en obras de la que estamos hablando. En resumen, la voluntad política puede ser útil, pero nunca será suficiente. Bueno, hasta aquí concluyo. Les agradezco por su atención. Esperamos que esto contribuya y seguiré con mucha atención en la conversación entre ustedes. Muchas gracias. Adelante, Camilo. Muchas gracias,
Gonzalo, muchas gracias también, Carla, por la invitación a moderar este evento de la Cámara Canadá-Perú. Y gracias a los panelistas por estar acá. Vamos a dar un poco de pautas para la discusión que vamos a tener en la siguiente hora, ¿de acuerdo? Tenemos 4 panelistas. A cada panelista se le va a dar 2 rondas para poder exponer, digamos, sus comentarios. Una primera ronda de 8 minutos y una segunda ronda de 5 minutos. Para al final de estos cerca de 50 minutos que van a tomar en estas 2 rondas, tener unos 10 minutos de preguntas al público que vamos a seleccionar sobre la base de las consultas que ya algunas han comenzado a venir. Les voy a plantear el orden para el cual vamos a tener esta discusión y después pasaré a hacerles simplemente una pequeña pregunta para que cada panelista pueda dar su opinión y expresarse sobre la exposición de Gonzalo. El orden en que vamos a conversar va a ser primero Alonso Segura, segundo José Scafi, tercero Cristi García Godos y en cuarto lugar Juan Carlos Morón. Entonces, comenzando con esta ronda de discusión, Alonso, me gustaría que hay algunas cosas que ha sido bastante concreto, Gonzalo, en mencionar, y sobre todo es la falta de capacidad del sector público para ejecutar obras. Al año, la capacidad de fábrica, como quiere decir, se puede decir, está cercana a los 30.000 millones de soles anuales y el Estado peruano está dejando de ejecutar más o menos 17.000 millones de soles. Entonces, ¿cuál en tu opinión es una forma para mejorar la capacidad de gasto del Estado, sobre todo en inversión pública? ¿Cómo planificar mejor esta inversión? Y si a ti te parece el mecanismo gobierno-gobierno como una potencial solución para esta mejora. Adelante, por favor. Alonso, estás con el micro apagado. Estás con mute, Alonso. Sí, bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, a la Cámara, a Gonzalo, a Camilo, a todos. No coincido con gran parte de lo señalado por Gonzalo, no puedo entrar en todos los detalles, no había tanto tiempo, pero déjenme enfocarme en lo sugerido por Camilo. Empiezo por obra pública, algo de eso se aplica también a APPs. Creo que el principal problema, en realidad es un problema, y Gonzalo lo ha dicho, es un problema de gestión y es un problema de capacidades y capital humano, ¿de acuerdo? Y no es un problema fácilmente resoluble, pero requiere, pues, no necesariamente cambios importantes normativos en general. A veces se cree que simplemente cambiando leyes y leyes y leyes se va a solucionar los problemas y francamente creo que por ahí no va, ¿no? Se tiene que lograr dentro de los esquemas y los procesos actuales, con algunos estoy de acuerdo, con otros no están de acuerdo, pero creo que hay que darle énfasis a la gestión y el acompañamiento. Ha hablado Gonzalo, por ejemplo, del uso de PMOs. ¿Cómo hacer para construir capacidades? Hay distintos mecanismos. Un mecanismo que se usó en el pasado, que comenzó a funcionar, después no sé qué tanto se ha usado, es comités de inversiones. Como hay falta de capacidades en los gobiernos subnacionales y en muchos sectores, lo que tiene que hacer es, el rector tiene que acompañar los procesos, los principales procesos, ¿de acuerdo? Ayudar en la formulación de los proyectos, acompañar en la ejecución, etc. Esos comités tienen que seguir potenciándose ante la falta de capacidad de las otras unidades, digamos, de proyectos a nivel, digamos, de los gobiernos subnacionales sobre todo, pero también de algunos sectores. Dentro de este esquema, al interior del sector público, también encajan perfectamente los mecanismos de PMOs, las oficinas de gestión de proyectos. Yo creo que tienen que seguir desplegándose en el Estado peruano. Creo que no es realista, como dice Gonzalo, pensar en que haya PMOs por todos lados, porque al final no hay capacidad para poder contratar PMOs en esa envergadura y también el costo de poder, digamos, gerenciarlos o pagarlos es muy alto. Pero creo que tienen que ser estratégicamente ubicados en ciertos proyectos, en ciertas organizaciones y en ciertos territorios. Tener como PMOs que sean para macroproyectos y PMOs que sean de alguna manera macroregionales y vean los principales proyectos. A eso también se puede acompañar innovaciones, tecnologías BIM, contratos NEC, tiene que modernizar las formas en que el Estado peruano ejecuta los proyectos, ¿de acuerdo? Pero básicamente es cómo suplir la falta de capacidad y cómo acompañar mejor con todas estas herramientas que se han venido desarrollando. Una parte de este proceso tiene que ver con estandarización de proyectos y con hacer programas de proyectos.
En algún momento se habló también de InverTP, o en las pautas de las intervenciones se mencionó InverTP, y soy crítico de InverTP en varias cosas. Creo que la solución no es simplificar los estudios de preinversión, tratar de correr con los proyectos y que salgan mal, ¿de acuerdo? Es una parte que debe evitarse. En general se tiene que fortalecer la planificación, eso es fundamental. La planificación lo que ayuda es que los proyectos sean mejor pensados y mitiga la corrupción, porque son proyectos que han pasado por diversos filtros. Por eso se tiene que seguir fortaleciendo los planes multianuales y los planes de infraestructura. ¿Ok? Pero dentro de eso, como señalé, se tiene que fortalecer la parte que sí potencia, existía digamos, en el SNI, pero que potencia o debería potenciar InverTP, supuestamente era su gran fortaleza, es los cierres de brechas. Pero los cierres de brechas deben ser cierres de brechas top-down. No puede ser que cada entidad decide cuál es la brecha que quiere cerrar sin orden ni concierto. Al final se pierde la potencia de poder decir, este es el orden en que se cierran las brechas y se priorizan las brechas en el Perú y en estos territorios. De allí que se vincule con planes de infraestructura y de allí que haya PMOs que acompañen en este ordenamiento y esta gestión, digamos, de los proyectos estratégicos y de acompañamiento de los proyectos. Y los programas, la estandarización de proyectos, va a ayudar a que puedan caminar más rápido también y que haya menos espacio para corrupción. Entonces diría que por ahí tiene que ir la parte de la solución. Ley de contrataciones se ha cambiado en distintos momentos, se ha cambiado cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, se ha simplificado, se ha adoptado, digamos, parámetros internacionales, después nuevamente se ha vuelto a modificar. Digamos, se puede seguir viendo, pero digamos, creería que lo que hay que ver es simplemente mecanismos, procesos que permitan que se ejecute la inversión pública de manera más eficiente. Y dentro de eso creo que más prioritario es el rol de la Contraloría, que ciertamente coincido traba y genera mucho miedo en los funcionarios porque no tiene una actitud constructiva y se mete a definir temas que no son competencia de Contraloría, que son competencia de las unidades, digamos, ejecutoras de proyectos, las unidades formuladoras, ¿de acuerdo? Entonces creo que ahí, contrario a lo que se señala, que decir dándole más poder a la Contraloría, debería de acotarse muy bien cuál es su rol de acción, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Se me hizo la pregunta puntualmente de gobierno a gobierno. Y lo he escrito, lo he dicho antes. En general, el uso de gobierno a gobierno no es correcto, no es una buena práctica de infraestructura en ningún lado del mundo, ¿de acuerdo? Se usa el ejemplo de los panamericanos, cuando en realidad en los panamericanos no fue específicamente gobierno a gobierno, fue PMOs, contratos NEC, fue un gobierno a gobierno con el gobierno inglés, que no fue un gobierno a gobierno al final porque abrió competencia a todos lados, abrió competencia a todas las empresas, digamos, del mundo. Entonces fue un gobierno a gobierno que no operó como gobierno a gobierno. Entonces, ¿se puede en alguna circunstancia muy particular usar gobierno a gobierno? Sí, pero situaciones muy particulares. Primero, solo encajaría en situaciones cuando la alternativa es obra pública tradicional, no cuando la alternativa es, o cuando la mejor modalidad por valor, por dinero, es APP, no corresponde a gobierno a gobierno. Y ahí claramente perder usar gobierno a gobierno, línea 3, línea 4, es un despropósito, es tremendamente irresponsable. ¿Ok? Puede funcionar en casos muy puntuales, sí, de obra pública, pero con condiciones que obliguen a apertura. Es decir, licita con tus reglas, pero no lo limites a empresas de tu país, hazlo transparente. Genial que sea ahora la carretera central, pero no sé, no hay, o sea, ¿cómo se ha licitado esto? ¿Cuáles han sido las condiciones? ¿Qué va a pasar con la obra? El mismo chinchero, están cavando, digamos, haciendo las obras de remoción de tierras, y después qué va a pasar con ese aeropuerto. ¿Quién asume los riesgos de diseño, los riesgos constructivos? ¿Qué va a pasar con operación de mantenimiento? Es decir, acá se están cometiendo muchos errores por decisiones políticas y por tratar en realidad de simplemente correr y hacer cualquier anuncio. Y eso lo que genera es espacio para ineficiencias, eso lo que genera es riesgos al Estado, y lo que genera también es espacio para corrupción, ¿de acuerdo? Entonces, regreso al primer punto que mencionamos, a un punto que enfatizó también Gonzalo. Acá lo que tiene que hacerse es fortalecer la planificación y fortalecer el acompañamiento que permita temporalmente en una transición, digamos, suplir las capacidades de las entidades del Estado encargadas de formular y ejecutar proyectos, pero que permita también que vayan construyendo esas capacidades en el tiempo, ¿no?
Hay una serie de otras entidades que también es necesario acompañarlas, capacitarlas en materia de proyectos, entidades que tienen que emitir opinión. En algunos casos es inversión privada, en otros casos sí es para proyectos de infraestructura, ANA, SENACE, CERFOR, etc. En muchos casos el problema que enfrentan es que no tienen suficiente personal o personal adecuadamente capacitado para emitir opiniones que son relevantes, vinculantes para que un proyecto pueda seguir, y por eso es que demoran también las opiniones. Ahí hay que ver bien cómo afinar el tubo de opiniones y cómo generar las capacidades para que esto pueda ocurrir. Entonces, en general, simplemente para terminar, como les decía, yo creo que es fundamentalmente un problema de gestión, un problema de falta de capacidades. Hay que ver los mecanismos que ya se conocen algunos para poder acompañar mejor y para poder ordenar y poder usar las potencialidades de algunas digamos, de las facultades que existen, como cierre de brechas, pero tiene que ser una cierre de brechas top-down. Dicho sea de paso, esta digamos, práctica de tirar cada vez más plata al problema y decir, le doy plata a los gobiernos nacionales, cada vez más plata para proyectos, simplemente, y lo digo por clientelismo político básicamente, lo único que hace es desordenar más la situación y lo único que hace es garantizar que tengamos peores proyectos que en el pasado. Entonces, tiene que seguirse una lógica que algunos podrán criticar por más centralista, aunque los proyectos son para territorios, pero tiene que haber una priorización clara y tiene que haber un acompañamiento en los territorios, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso. Pasando a José Luis Escarra. José Luis, una de las cosas que se discute también en este documento es el de cómo se cruzan los distintos sistemas administrativos del Estado. Entonces, una cosa que nos gustaría que quizás puedas profundizar es cómo conversa el Sistema Nacional de Inversión Pública, este invierte, con el sistema de inversión privada. Una discusión en la cual debemos, lo dijo Alonso hace un momento también, debemos darle bastante esfuerzo a la preinversión, los costos finales que te dice la preinversión tienen que ser los costos finales de las obras. ¿Cómo conversa, repito, con el sistema de inversión privada, con las APPs? Por favor, tu opinión. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara por organizar el evento. Y en fin, a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Antes de contestar tu pregunta específica, más allá de que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Alonso y con lo que ha puesto Gonzalo, quiero centrar bien el tema de qué brecha tenemos que cerrar, ¿no es cierto? Creo que siempre hablamos de brechas de infraestructura cuando lo que hay que hablar es la brecha de calidad de vida de la gente, la brecha de servicio en salud y educación. Eso implica inversión, operación y mantenimiento. Y creo que al momento de planificar, al momento de programar el gasto multianual, hay que ir por esa línea. Creo que el Ministerio de Economía, en las nuevas disposiciones de programación multianual, está tratando de orientar a eso y ya existe normativa suficiente, no tenemos que crear más normas para eso. Creo que la teoría de cambio del problema del gasto público, sobre todo el de inversión, si ya nos referimos a inversión, pasa por todo lo que se ha dicho, ¿no? Inadecuada planificación, establecimiento de prioridades, la atomización de los proyectos, el empaquetamiento, la calidad de los estudios, la calidad de la ejecución, ¿no? Con todos los problemas, los problemas en la recepción y liquidación, que es lo que más paraliza las obras, como lo dice la Contraloría, y luego la falta de operación y mantenimiento. ¿Y todo esto por qué? La teoría del cambio que expresa el documento de Gonzalo es, bueno, en verdad, problemas de capacidad de gobierno y de gerencia, ¿no? Todo el tema de la politización, el tema de controles y balances que hay entre las autoridades elegidas, los presidencialismos de las regiones, de los alcaldes, la falta de control social y político, creo que es un tema que hay que trabajar mucho como instituciones y sociedad. Pero me voy a concentrar en lo que sé más, que es los problemas de gestión, ¿no? Evidentemente hay un tema de inadecuada
capacidad y calidad de la gente, ¿no es cierto? Tenemos muy poca gente calificada, mucha gente no calificada, alta rotación, la falta de línea de carreras, ¿no? Incentivos inadecuados, incentivos y mecanismos de retención, líneas de carrera. Pero no solo es problema de gente, no están bien organizadas las entidades, no se divide bien el trabajo, no se coordina bien el trabajo, dentro de las mismas entidades estamos llenos de estancos, pero también tenemos problemas de compartimientos estancos cuando se trata de coordinar y articular entre diferentes instituciones del Estado. Ese es un grave tema. Hay demasiados costos de coordinación y transacción en las relaciones del Estado. La descentralización evidentemente es una promesa incumplida, ya veremos un poco eso. Y los procesos no se optimizan, ¿no? No tenemos buenos procesos y procedimientos. Todo el tema de gerencia radica en que se cumplan bien ciertos procesos y procedimientos y cadenas de valor. Y también nos falta el llamado seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿no? Pero el seguimiento y monitoreo, por ejemplo, estos comités de gerencia que habla Alonso, que siempre han existido, fueron sistemas de seguimiento de la evaluación, pero eso no sustituye la falta de gente. Y yo sí creo que ahí quiero repetir lo que siempre he dicho. La falta de gente no se hace o no se suple llenando al Estado con gente, ¿no es cierto? Hay que tener gente en el Estado, gente calificada, pero poca gente bien pagada, pero el Estado puede subcontratar, ¿no? Y cuando no tienes una capacidad, la compras, la contratas. No tendríamos por qué pensar que las contrataciones de PMO tienen que ser temporales en tanto se desarrolla la capacidad de tener gente de planta que gerencie proyectos, porque los proyectos son variables, pues a veces hay más, a veces hay menos. Y la verdad que la idea de contratar PMOs y combinarlos con APPs para resolver el problema del agua potable y el alcantarillado en el Perú. Tenemos un único modelo hace más de 30 años que ha fracasado, no funciona. Las EPS, las unidades de gestión municipal, las JAS, no han resuelto el problema de agua y alcantarillado. Según las estadísticas comparadas de Naciones Unidas, al año 17, que es la última estadística comparada internacional, Perú en términos de consumo de agua segura está en el 50% de su población, muy por debajo de América Latina y la OECD, y si bien en alcantarillado estamos, con América Latina estamos muy por debajo de la OECD, y ese es el modelo de gerencia. Si contratamos un PMO 4 o 5 por macroregión para que le dé agua potable y alcantarillado a toda la gente, y en ese periodo de 5 años o 7, lo que demore el proceso, se van apepeando las EPS, una por macroregión, ya podríamos tener un modelo de gestión del agua potable distinta al modelo actual. Contratar capacidad macroregional, ¿no es cierto?, de PMOs para que resuelvan paquetes de vías, paquetes de colegios, paquetes de postas médicas, y no todo solo para inversión, ¿no? Nueva. Puede ser rehabilitación, infraestructura de optimización. Creo que ese modelo le da capacidad de gerencia a las regiones, sobre todo porque se contratan con un mismo tipo de contrato estándar a todos estos PMOs con apoyo del gobierno central, de una entidad contratante con la capacidad que ha demostrado tener ya la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Podríamos tener la capacidad local para contratar PMOs por macroregiones para todos los combos de infraestructura de toda naturaleza, para que trabajen con mancomunidades, con espacios territoriales, macroregionales, por regiones y por combos de municipios. Porque eso de pensar que vamos a tener capacidad para llenar al Estado peruano de todos los profesionales de ingeniería que se requieren para hacer obra pública en los casi 2.000 municipios es irreal, ¿no es cierto? No tenemos esa capacidad y eso es lo que de alguna manera nos ha llevado al fracaso de la centralización. El Estado transfiere la plata porque no la puede gastar pensando en que al transferirla se va a gastar. Y así hemos hecho agua potable y así tenemos las vías rurales, vecinales. Creo que
lo importante es que la gente tenga servicios públicos, tenga acceso a agua de calidad, y no, lo importante no es cumplir que la descentralización se convierta en un fin en sí mismo. Le tengo que dar plata al alcalde competente, a pesar de que no tiene las capacidades para gastar adecuadamente el dinero. Entonces, creo que hay que mejorar todo ese tema. Y para hablar del sistema Invierte y las APPs, evidentemente el Invierte está más pensado en obra pública que en APPs, ¿no? Sí debería haber una diferenciación. Creo que en el Consejo Peruano de Competitividad se ha discutido mucho la idea de, en las APPs, aparte del Invierte, se tiene el informe de evaluación, que es una práctica repetición del Invierte en muchos casos, y creo que ahí sí hay un gran espacio para optimizar el uso del sistema de inversión pública en asociaciones público-privadas. El problema del sistema Invierte es que está acostumbrado a solo obra pública, ¿no es cierto? Y no está pensado y no está diseñado. Por más que la ley lo dice, en la práctica la formulación es una formulación no pensando en APP. Por eso se le pide a Proinversión que convierta ese estudio de Proinversión a través del informe de evaluación en un documento que sirva para tener de base en el diseño del APP. Creo que ahí tenemos un espacio de mejoras y se puede utilizar muy bien el informe elaborado por el Consejo Peruano de Competitividad. Ya dejaré en mi siguiente intervención, hablaré de la Contraloría y de la descentralización. Muchas gracias, José. Para darle el pase a Cristi García Godos. Cristi, uno de los datos bastante relevantes sobre el avance del Plan Nacional de Infraestructura es que al día de hoy, si se midiera por los 30 proyectos iniciados, tiene un nivel de avance de 30%, y si se mide a nivel de los 52 proyectos, no llega ni siquiera al 15% de avance. Entonces, dentro de tu opinión del trabajo que ha hecho el equipo de Gonzalo Prialé, ¿cómo opinas que pueden mejorar la función que están cumpliendo las APPs para cerrar esta brecha? Y en ese sentido también, ¿cuál debería ser el rol de Proinversión? Gracias. Muchas gracias, Camilo. Agradecer a todos por la invitación. Es una importante oportunidad poder discutir un tema tan relevante del gasto en infraestructura, pues de este depende definitivamente el desarrollo de la actividad económica en general del país. Lo importante acá, y un poco rescatando lo que decía Pepe, tenemos que preocuparnos por cerrar esta brecha de calidad de vida. O sea, tenemos que pensar, y es un cambio importante en la mentalidad de muchos de los funcionarios, de ver que el objetivo en sí mismo no es la infraestructura, el cemento que se construye, sino el objetivo es brindar calidad y bienestar a los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de cambiar en la mentalidad del político o del gobernante, ¿no? Las obras públicas deben buscar satisfacer las necesidades de este individuo y por tanto generarle bienestar. Lamentablemente, ocurrido es que las voluntades políticas individuales son las que han guiado la toma de decisiones, y esas voluntades políticas también es lo que ha de alguna forma opacado los éxitos o el éxito que puede haber tenido alguna APP, ¿no? Entonces, lamentablemente, la falta de capacidad para administrar los contratos es lo que ha llevado a que muchos justifiquen esa incapacidad en decir que los contratos están mal diseñados, cuando en estricto los contratos que supuestamente están mal diseñados fueron en su momento observados y revisados por diferentes entidades del propio Estado. Incluso el que la critica en su momento emitió opinión. Entonces ahí tenemos un tema muy importante, que es ¿qué utilizamos? O ¿cómo hacemos que las opiniones de las instituciones a estos contratos sean realmente posiciones institucionales y dejen de ser opiniones personales, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy importante que se tiene que trabajar.
El Plan de Infraestructura Nacional efectivamente nos ha dado la lista de proyectos que deberían ser priorizados, que están priorizados a partir de unos criterios académicamente y metodológicamente correctos. Me parece muy bien, perfecto. El tema viene cuando nos ponemos a preguntar cómo los vamos a ejecutar, ¿no? Entonces el plan nos dice cuáles son por APP y cuáles no son por APP y cuáles son por obra pública. El problema también después viene cuando alguien dice, no, ya no es por APP, sino por voluntad política, lo cambio a gobierno a gobierno. Gobierno a gobierno es un excelente método, que funcionó perfectamente bien para los panamericanos, pero como bien han dicho y como bien dice el informe, lo que está haciendo es supliendo o cubriendo las incapacidades del propio Estado. Entonces utilizamos un mecanismo para cubrir incapacidades del Estado. Pero yo me rehúso a pensar que el Estado no tiene capacidades. O sea, el Estado en las diferentes entidades tienen capacidades. Hay gente muy valiosa, ingenieros que conocen muy bien su materia, economistas, abogados, etc. ¿Cuál es el gran problema de todas estas personas? Como bien se dice en el informe y lo dijo José Escasi, el tema es que son estancos. Cada cual trabaja por su lado. Nadie colabora ni nadie participa de manera activa y proactiva para sacar un proyecto. Entonces acá hay una especie de, lo que yo llamaría una especie de competencia interinstitucional. El que critica más es el que gana. Y ese es un problema que se tiene que tratar de remediar y es posible remediarlo si se incorporan dentro de la propia gestión del Estado estos mecanismos colaborativos, que no significa que todos vamos a ponernos de acuerdo para algo. Significa que yo voy a opinar y voy a decir lo que corresponde y lo que me corresponde como mi parte de mis competencias, pero mi accionar y mi crítica no debería afectar el trabajo del otro. Entonces ahí hay un tema que quizás implicará un cambio importante en el chip del propio funcionario público, pero tenemos que empezar a pensar que como Estado se tiene que trabajar de forma colaborativa. Todos son capaces y cada cual es especialista en su propio tema. Entonces, zapatero a tu zapato. Proinversión es el que dirige los proyectos, es el que dirige los procesos, por tanto, es el que sabe de la estructuración. Mal vendría a ser que venga un regulador o un ministerio a cuestionar la forma de estructuración de un proyecto. O el MEF que me diga, ya no puedes hacerlo de esta forma porque mi objetivo ahora es este. Entonces hay que empoderar a Proinversión para que pueda efectivamente tomar las decisiones y las decisiones que ellos tomen sean respetadas. El estudio del señor Prialé efectivamente determina, indica que hay grandes problemas en la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, el tema es cómo solucionamos esos problemas en la ley de contrataciones. Gobierno a gobierno nos ha dado lecciones importantes e interesantes que se podrían incorporar en la ley de contrataciones, ¿no? Hay algunos criterios, por ejemplo, los procesos de selección de los postores, que hayan selección previa en base a experiencias comprobadas en un concurso y a partir de eso una conversación, por decirlo de alguna forma, o una selección del adjudicatario, no en base al menor precio, sino al que ofrece las mejores soluciones técnicas al problema que se plantea, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, sería que la ley de contrataciones incorpore este tipo de procesos participativos en los cuales exista competencia entre los postores y finalmente el proyecto que llegue a ejecutarse sea un proyecto mucho más estudiado, que tenga los aportes de los propios postores, porque los postores al final están compitiendo por el proyecto, entonces van a dar sus mejores soluciones y sus mejores alternativas. Entonces, acá hay que cambiar el proceso, la forma de selección de la mejor oferta, dejar de lado la oferta más barata por la oferta que dé la mejor solución al problema, ¿no? Ya creo que la experiencia del Estado y la cantidad de proyectos que ahorita están parados, que no pueden ser culminados, nos demuestran que lo barato sale caro. O sea, no necesariamente lo más barato es lo mejor. Probablemente tengamos que invertir algo un poquito más, pero garantizar que la obra se va a cumplir y que la obra va a ejecutarse en el tiempo y en todo caso el bienestar que buscamos en el ciudadano se va a poder dar, ¿no? Entonces,
Eso es algo muy importante, ¿no? En cuanto a las APP, uno de los principales problemas, como he mencionado, que se presentan durante la fase de estructuración es el tema de las opiniones y comentarios, ¿no? Que la norma específicamente dice, y está bien, que se necesita la opinión, comentarios de las diferentes entidades del Estado. Lamentablemente, como lo mencioné, cada entidad trabaja de manera independiente. Nadie se reúne. Si tú les dices, vamos a coordinar juntos, vamos a ver cómo vamos a diseñar este contrato de concesión, cómo vamos a hacer esto, cada una te va a decir, ojo, yo no puedo emitir opinión, voy pero sin posibilidad, solamente voy de oyente para decirte, pero lo que yo diga no necesariamente es la opinión de mi sector o de mi ente regulador. Entonces, ¿para qué van a las reuniones? Y lo digo un poco por experiencia propia, ¿no? O sea, ya hemos tenido en alguna época cuando yo trabajaba en proinversión ese tipo de respuestas que al final lo único que hacen es alargar el proceso, porque se reúnen, las gentes de buena voluntad tratan de presentar las cosas, explican, los técnicos en ese momento llegan a un acuerdo, pero lamentablemente cuando el documento final llega a la opinión del consejo directivo, o el gerente de regulación, o el de la DCPI, etcétera, etcétera, cambian totalmente de opinión y otra vez se vuelve a empezar. Entonces es un proceso que no acaba. ¿Cómo solucionas eso? Un alumno, profesora, podemos exigir actas. Efectivamente, se pueden exigir actas, pero ahí también entonces viene la siguiente fase. El Sí, ente rector... un minuto, menos de un minuto. Sí, Sí. disculpa. Falta menos de un minuto, perdón. Ya. Ah, ya, disculpa, ya, ok, perfecto. Entonces viene la siguiente fase. Hay que darle capacidad de decisión a ese funcionario. Otro tema importante en un minuto que digo, para después lo concluiré, es la posibilidad de aplicar lo que tiene ya regulado la 1362, la posibilidad de un diálogo competitivo para la adjudicación de los proyectos. Ese mecanismo no está siendo utilizado y es una excelente oportunidad para sacar adelante proyectos tipo la línea 3 o la línea 4 del Metro de Lima. Un diálogo competitivo, transparente, donde todas el proceso esté claramente determinado, las competencias, y por qué no, acompañar ese diálogo competitivo con un PMO que ayude de una forma interesante y buena y adecuada a la gestión en sí del proyecto. Creo que ahí se acaba mi tiempo. Sí, muchas Ya, gracias. muchas gracias. Para darle el pase a Juan Carlos. Juan Carlos, parte también de lo que mencionó el estudio y continuando con lo que Cristi ha mencionado es el tema de cómo la Contraloría, cuando emite opiniones, muchas veces lo hace fuera del ámbito de su competencia. El mismo estudio menciona que el 89% de las opiniones en los informes previos son sobre temas técnicos que no les debería competir, que no debería estar en su competencia, que más bien en las propias APPs se reduce al tema de capacidad presupuestal. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el impacto de este sistema de control en la gestión pública y particularmente la conveniencia o no de tener control concurrente sobre las obras, tanto de APP como de inversión pública tradicional? Gracias. Por favor, tu micrófono. No. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. No, tenemos problemas con tu micrófono. Se escucha mal. No, seguimos teniendo problemas. No se escucha. No. No sé si los demás, pero no se puede escuchar. No se escucha. Tal vez mientras Juan Carlos soluciona los problemas, podemos avanzar con la siguiente ronda. No, lamentablemente no se está escuchando bien tu audio. Sí, ¿les parece si damos una ronda? Perfecto. Y pasamos con la segunda ronda, por favor, mientras que Juan Carlos soluciona su problema. Alonso, entonces entraríamos en la segunda ronda, por favor, 5 minutos para que puedas dar tus comentarios finales sobre este... Antes de la ronda de preguntas, una segunda ronda de 5 minutos, por favor. Gracias.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Déjame poner mi cronómetro. A ver, nuevamente, creo que hay gran coincidencia en varios de los puntos, ¿no? El primero, y a manera de énfasis, el objetivo es cerrar brechas, ¿no? Podemos plantearlo de distintas maneras, pero justamente es darle calidad de servicios a la gente. Por eso coincido con Pepe y ya con Gonzalo, lo había dicho antes, lo que debe guiar la decisión de qué proyectos son los que se ejecutan debe ser justamente el cierre de estas brechas. Pero esa decisión tiene que venir en un esquema de planificación consistente que tenga prioridades territoriales y prioridades sectoriales. Esa no es una demora. A veces cuando se quiere planificar, al comienzo puede tomar tiempo, pero muchos creen que simplemente con correr y hacer cualquier cosa vamos a lograr ejecutar obras y terminamos con problemas mayores de los que queremos solucionar y justamente no garantizamos la prestación de los servicios. Parte de ese es mi comentario sobre línea 3 y línea 4 por gobierno a gobierno, que claramente no son proyectos que van a ejecutarse ni por obra pública, menos por gobierno a gobierno. Le tiran todos los riesgos al Estado, todos los costos al Estado, que eso se puede discutir. No hay capacidad presupuestal, pero además no garantizan la prestación de servicios posterior, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que planificar bien y se tiene que dar estos instrumentos de apoyo. Cuando hablaba del despliegue de PMOs, los PMOs creo que tienen que ser pensados estratégicamente en el Estado nuevamente. No creo que pueda dar el modelo como para desplegar PMOs por todos lados, pero por eso es que es importante hacer programas de proyectos, ¿de acuerdo? Territorialmente, sectorialmente, y que haya PMOs que puedan acompañar estos programas, paquetes, como quieran llamarles, ¿de acuerdo? Estandarizados y que puedan supervisar esa ejecución de proyectos, ¿de acuerdo? Territoriales, macroregionales, etcétera. Se irá bajando, al comienzo tiene que ser paquetes más grandes, proyectos más grandes, y después se podrá ir viendo cómo se va descendiendo, ¿no? Hay que romper esta dinámica perversa de simplemente transferir fondos y transferir más fondos por cualquier razón, lo cual no garantiza y que sean las propias localidades las que por cualquier criterio decidan cómo se va, qué proyecto se va a ejecutar y que al final terminan con muchos problemas. Proinversión, yo creo que Proinversión tiene una tarea enorme por reinventarse. Proinversión, yo creo que es una institución que lamentablemente a lo largo del tiempo ha perdido capacidades, como otras entidades del Estado peruano también, pero debería ser capaz de formular proyectos con los mejores estándares de calidad. Muchas veces se usa como un indicador cuántos proyectos salen de Proinversión, y ese no es el indicador correcto. La pregunta es cuántos proyectos salen bien de Proinversión. De nada nos sirve tener proyectos que no se pueden ejecutar y que tienen que pasar por las adendas. Al final pueden ser necesarias porque los proyectos son complejos, son de larga duración, etcétera, etcétera. No es un matrimonio, va a tener problemas, hay que resolverlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero el tema es, no puede ser que la solución a los problemas sea Proinversión no puede elaborar proyectos con buenos estándares, entonces cambiemos la normativa para que salgan como sean los proyectos. Yo soy una persona que siempre respalda la labor del funcionario público, pero creo que acá tenemos que aspirar a buenos estándares de calidad. Creo que podría haber un PMO que también acompaña a Proinversión en su rediseño estratégico y en la definición de cuáles van a ser los proyectos que va a priorizar. Dicho ese paso, tiene que limpiar toda la cartera que tiene, ¿no? En síntesis, como dije antes, yo creo que acá no tenemos que pensar en soluciones parche, que simplemente por ganar un poco de tiempo o simplemente por tener un anuncio se ejecuten los proyectos como sea. Tenemos que pensar en cómo se generan condiciones para que podamos fortalecer los procesos y que los proyectos salgan no crudos, sino salgan adecuadamente formulados y sean los proyectos adecuadamente priorizados. Por eso es que con la 1224 se inició todo un proceso de planificación, planes multianuales, que se buscaba que fueran el insumo para un plan de infraestructura, fortalecimiento con estándares internacionales, los informes de evaluación que estuvieran fortalecidos, asegurar que lo que salga, salga bien. En la parte de gestión no ha caminado, igual que en obra pública, en la parte de gestión no ha caminado, pero este acompañamiento con PMOs, estas nuevas modalidades,
BIM, contratos NEC, pueden ayudar a que se pueda dar el apoyo desde fuera del Estado para que puedan caminar los proyectos. Y sea por proyectos nuevos, o sea también paquetes de mantenimiento, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Lo que plantea Pepe para saneamiento me parece una idea muy potente. Políticamente puede ser complicado, pero es el tipo de, digamos, de iniciativas modalidades que se tienen que impulsar. Y solo un comentario para terminar, cuando me refería a la temporalidad de los, por ejemplo, los PMOs en el Estado, no es que me refiera a que tienen que estar un periodo determinado, 1 año, 2 años, 5, 10 o 20. Tienen que estar ahí acompañando hasta que el Estado tenga la capacidad de poder gerenciarse por sí mismo. Y puede que en algunos sectores, en algunos territorios, ese periodo sea de 20, 30, de 40 años, no lo sé. Pero lo que tenemos que buscar es mecanismos que permitan que ese conocimiento vaya entrando al Estado. Y por ahí también, importante, tenemos que ver cómo se fortalece el capital humano en el sector público, también con carácter más general, ¿de acuerdo? Tengo una discrepancia sobre los puestos de confianza. Los puestos de confianza tienen que ser gente competente, pero dadas las severas limitaciones que hay en el Estado, remunerativos y de otro tipo, estos puestos de confianza son justamente a veces los que ayudan a que las cosas puedan caminar y a que se pueda impulsar a la línea que tome decisiones. Entonces hay que pensar en decisiones que son más integrales también, que van más allá del tema puramente de infraestructura. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Juan Carlos, ¿se escucha, pues, comentar algo para ver si tu micrófono está correcto para poder darte el pase? Sí, buenos días, Camilo. Sí, creo que se escucha. ¿Ahora sí? Perfecto, se te escucha. Bueno. Te hago simplemente la mención de lo que te comenté antes. Si podrías hablar un poco también sobre los informes, sobre los mecanismos de control, tanto control concurrente como lo que se está haciendo en términos de APP como obra pública por parte de la Contraloría. Adelante, por favor. Sí, gracias, Camilo. Pido disculpas a la organización por este problema técnico. Ya está superado felizmente. En principio, agradezco al Instituto de Infraestructura, Institución y Gestión por la invitación, también a la Cámara, y estar en este panel tan interesante. Creo que este documento que se está presentando hoy tiene mucho valor. La primera vez que veo un documento que trabaja no de plano teórico, sino pragmático y levantando información sobre experiencias. Y sintetiza bastante bien lo que está sucediendo en el gasto público peruano. Hay una conclusión, justo se alinea con lo que tú me planteas como punto de reflexión en esta primera participación, es la que se refiere al tema de control. La conclusión dice: el sistema de control debe revisarse a la luz de la experiencia y analizar por qué la Contraloría causa temor a los funcionarios y que estos dejen de tomar decisiones. También debe evitarse que los auditores intervengan en temas que no son de competencia, que actúan como juez y parte, y que el control concurrente cada vez más utilizado paraliza las obras. Esto no es incompatible con la necesidad de enfrentar la corrupción decididamente y castigarla con todo el peso de la ley. Suscribo plenamente la conclusión. Y creo que estamos en un momento de desequilibrio. Normalmente, si uno mira conceptualmente el tema del control, uno estudia la teoría del control y la práctica comparada de control, la idea del control es un balance al poder que tiene el ejecutivo y el gestor para poder compensarse entre sí, pero siempre el que decide es el poder ejecutivo o el gestor, el gerente. Ese que tiene la capacidad, porque tiene la representación pública y tiene sobre todo la responsabilidad. Lo que tenemos en estos últimos años, creo que a raíz de todos los escándalos que se generaron con los descubrimientos de corrupción, fue que se ha desbalanceado la estructura de poder del Estado. No solamente el poder legislativo con respecto al ejecutivo, que es obvio que está desbalanceado también, sino entre lo que es el sistema de control con los que son los administradores públicos. Estamos en un proceso franco de avasallamiento del que toma decisiones públicas, ¿no? Uno desde fuera lo ve como parálisis, pero uno cuando conversa con los funcionarios los siente desmotivados, desalentados, temerosos de tomar decisiones, y consecuencia de eso son que los proyectos no salen, los proyectos se conflictúan, todo va a arbitraje, o los proyectos se frustran, quedan las obras abandonadas, no se liquidan, y finalmente se devuelve el presupuesto público, como estamos viendo en este informe, ¿no? Se devuelve gran parte del presupuesto público que debería ir a gasto ejecutivo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esto?
sería largo hablar, pero yo quisiera solamente mencionar tres medidas que se han tomado, y además con mucha eco público, ¿no? O sea, con mucho saludo del público, que creo que son inviables técnicamente. Fue aquella que, yo creo que empezó esto cuando se le retiró a los titulares de las entidades lo que se llamaban los órganos de control interno. Se aplaudió mucho la medida porque se dijo que el órgano de control interno no podía ser juez y parte, debería pertenecer a la Contraloría, no podría estar en las entidades, pero no se reflexionó en algo. Los órganos de control interno son el brazo operativo del titular, correcto, que quiere hacer buena gestión. El titular que quiere hacer buena gestión tiene que controlar. Y no va a dedicar su tiempo a controlar, sino a gestionar. Y tiene su órgano de control interno justamente para eso, para que controle en función de los intereses de la política institucional. No hablamos del partido político, sino hablamos de la política de objetivos. Si los objetivos de una entidad pública es sacar adelante determinados proyectos, el órgano de control está justamente para acompañar eso, es decir, ¿por qué no están saliendo los proyectos? ¿Qué trabas hay? ¿Dónde están los problemas? Avancemos. Se retiró a los órganos de control interno de las entidades. Y ahora, una de las conclusiones de este informe también dice, los titulares de entidades deben recuperar su control interno. La pregunta es, ¿y con qué? Si no tienen instrumento. El titular de entidad tiene que conseguir objetivos, metas, no puede estar mirando y fiscalizando, por eso tiene ya su órgano de control, se le retiró. Y lo segundo que está sucediendo, y que es lo que estamos viendo, es el control concurrente. Si uno mira la ley de Contraloría, no va a encontrar por ningún lado el tan famoso control concurrente. Si uno mira los estudios internacionales de control, tampoco lo va a encontrar. El control concurrente es un invento peruano. Y es un invento peruano que surgió por la demanda social de reacciones a la Contraloría, ¿no? Ante los cuestionamientos que habían a la gran cantidad de problemas de gestión y de corrupción, se le preguntaba, ¿y qué hacía Contraloría? Entonces Contraloría inventó su control concurrente. ¿Qué hago? Te acompaño al costado. Estoy a tu costado, funcionario público, diciéndote, o no diciéndote, porque algunos ni siquiera dicen qué hacen, simplemente acompañan y miran, ¿no? Y, ojo, sin responsabilidad de gerencia, porque el auditor no tiene responsabilidad por decisiones, simplemente acompaña, mira. ¿No? Y algunas veces interfieren, ¿no? La pregunta es, ¿esos auditores están capacitados? ¿Tienen responsabilidad directiva? ¿Tienen responsabilidad por las decisiones que toman? El funcionario público, cuando uno conversa con ellos, siente que vaya para la izquierda o vaya para la derecha, el auditor le va a decir lo contrario. ¿Para qué fuiste a la izquierda? ¿Para qué fuiste a la derecha? Entonces mejor no digo nada. Esa es la conclusión de los funcionarios públicos. Y esto va acompañado también de otras medidas, ¿no? Y no son medidas jurídicas, son la afectación a la dignidad de los funcionarios que se hace difundiendo resultados preliminares, ¿no? Y a veces ni siquiera resultados. Si uno mira las notas de prensa de los sistemas de control, o mira los Twitter de los sistemas de control, y ya está anunciando dónde está interviniendo, dónde ha ido a visitar, a quién está investigando, si ni siquiera tiene una opinión conclusiva, ¿no? La ley de principio que se llama la reserva, no se mira ese principio, más bien se mira el principio de publicidad, pero la publicidad es de los resultados, no de los inicios, ni de los actos intermedios, ¿no? Y también hay, y aquí quiero, y ahí un poco cerrando mi posición sobre el tema de control, es que creo que nos hemos dedicado mucho a controlar y poco a gestionar, ¿no? Aquí, como parte de lo que se ha mencionado por algunos de los panelistas, es que por cada decisión que el funcionario tiene que tomar, tenemos 4 o 5 que lo siguen o que lo acompañan, mirando, observando, cuestionándolo, supervisándolo, ¿no? Y eso se ejemplifica con el tema de las famosas adendas, ¿no? ¿Cuántos tienen que firmar para una adenda? ¿No sería mejor que el que tiene la responsabilidad tome una buena decisión a la primera, que sea mucho más responsable de lo que hace, de una manera transparente, ¿no? Tenemos sistemas administrativos que persiguen al funcionario, tenemos reguladores que siguen al funcionario, tenemos sistemas de control que persiguen al funcionario también. O sea, estamos gastando recursos presupuestales en la regulación de supervisión y no en empoderar verdaderamente al funcionario que toma la decisión. En una gerencia privada, creo que la lógica sería al revés. Yo prefiero tener un funcionario que toma decisiones bien capacitado, bien remunerado y que sea responsable,
a tener tanta gente atrás haciéndole seguimiento, gastando presupuesto en ellos. Que además, con la contradicción, que a veces el que hace supervisión o el que se le da el encargo no tiene la experiencia que el que toma la decisión. Son gente que está recién contratada, que recién está conociendo, se ha abierto una nueva oficina y comienza más bien a preguntar. No ayuda. ¿No? Y esa es una idea, creo que equivocada de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos nacieron para ayudar, no para obstruir. ¿No? Y es un poco también lo que pasa en los sistemas de compras públicas. ¿No? Ahora, termino, creo que estoy ya con el tiempo al borde. Termino simplemente haciendo 2, 3 preguntas de reflexión personal. ¿No? Todo incumplimiento que un funcionario incurre es acto de corrupción. De un tiempo a esta parte pareciera que sí. Todo incumplimiento, toda infracción normativa es corrupción. ¿No? Creo que hay que poner un alto a ese razonamiento que ciertamente desmoraliza a los funcionarios. Creo que los incumplimientos normativos se dan por la sobreregulación. Hay demasiada regulación para la gestión pública que los funcionarios de todas maneras van a caer en algún incumplimiento porque se regulan formalidades y no objetivos. Y también tengamos en cuenta que el funcionario público no es infalible. Hay un proceso de aprendizaje que normalmente es el ensayo-error. Y aquí no se deja. Cada vez que hay un error, se cambia de funcionario. Entonces, se evita o se impide que la función pública adquiera el conocimiento justamente necesario para esto. Dejo ahí, creo que estoy en el tiempo justo, así que te agradezco, Camilo, por la reflexión de ese tiempo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. José, para tus 5 minutos de la segunda ronda. Adelante, por favor. Tu micrófono está apagado. Primero, sobre descentralización. Nunca fue pensada como un fin en sí misma. Era un medio para mejorar la vida de la gente. Por lo tanto, no tiene sentido transferirle plata al que tiene una competencia legal si no tiene las capacidades para ejecutar la obra o brindar los servicios. La misma ley decía, le das la plata a aquel que estando más cerca de la gente tiene una competencia, pero demuestra que puede hacer la tarea y la puede hacer más barata que el nivel de gobierno anterior por el principio de economías de escala y externalidades positivas. Esa ley permitiría que para dar servicios de agua se mancomunen distritos o se mancomunen distritos para dar servicios de residuos sólidos. No se puede pensar que por ser distrito, todos los distritos tienen que dar los servicios de limpieza pública o de agua potable. Y creo que en ese sentido, todos los PMOs que hemos dicho que pueden trabajar en las macroregiones como la capacidad para hacer la planificación, los informes de planificación de cálculo de brechas, la elección de proyectos, la priorización de proyectos, luego los estudios de preinversión, luego las ingeniería de detalle, la contratación y supervisión de obras, las liquidaciones y el poder ayudar en la operación y mantenimiento. Esa gerencia se puede poner al servicio de mejorar las capacidades de regiones y municipios y no se trata de darles a todos los alcaldes gente. Contraloría, nada más que suscribir todo lo que ha dicho Juan Carlos. Siempre he dicho que la concurrencia es una invención peruana, un sustituto imperfecto inferior al control interno. Justamente se pone la concurrente porque se quita el control interno, como bien lo ha dicho él. Y yo sí creo que la Contraloría no hay que darle capacidad sancionadora, es juez y parte, ¿no es cierto? Creo que las sanciones debieran estar concentradas, por ejemplo, en servir. Tenemos que mejorar la institucionalidad que controla el contralor. Los contralores no pueden anteponer su opinión por ley a la opinión de los funcionarios y creo que eso es lo que le resta autonomía a la gente. El principio de discrecionalidad se tiene que rescatar. Y evidentemente hay que separar las penas a los honestos de las penas a los deshonestos. A los honestos penas administrativas, cuando se equivoquen no metan la plata. A los deshonestos todo el peso de la ley. Y la Contraloría en verdad tiene demasiada información como para convertirse en la Wikipedia que le diga a los funcionarios públicos cuál es el 20% de situaciones donde más errores se cometen o más faltas se cometen o más incumplimientos hay. Y eso debiera ser la Wikipedia.
Lo otro, hay que sincerar el debate de los adicionales de obra, no son corrupción. Como dice y muy bien expresa Raúl Delgado Sayán, hay estudios que demuestran, ¿no? Estudios internacionales por estudiosos reputados que demuestran que en 9 de 10 proyectos de construcción siempre se han subestimado los costos, siempre hay adicionales, ¿no es cierto? Porque en todo proyecto de ingeniería pueden haber riesgos constructivos durante la ejecución de la obra, pueden haber, desde el diseño, hay que pensar en el mantenimiento preventivo o la seguridad de la edificación, pueden haber variaciones geológicas, puede no haberse identificado interferencias, pueden haber problemas de restos arqueológicos no identificados, pueden haber deficiencias en los CIAs, podrían haber problemas de expropiación y liberación de terrenos, obtención de permisos. Todos esos imponderables no necesariamente se pueden prever cuando se hace una ingeniería de detalle, incluso a detalle, y todo eso debe permitir, y está permitido por ley, el adicional de obra. El contralor no puede salir a decir que el que no cobra una multa tiene que ser castigado y se le tiene que cobrar la multa. Las sanciones no están pensadas para cobrarlas, sino para que se cumplan los objetivos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que todo ese tipo de... Y respecto a Proinversión, hay que empoderarla. Proinversión es una institución con mucha historia. Tenemos más historias de éxitos en Proinversión que las historias de fracasos que son contadas. Y creo que basta ver los informes de Ocitran sobre el desempeño de las grandes APPs que se han concesionado a través de Proinversión, y los mejores momentos fue cuando realmente era una entidad con la autonomía que se le ha ido restando por este tema de el regulador, que en este caso es el MEF, quiere hacer control previo en lugar de control posterior, ¿no es cierto? El regulador nunca puede ser un cogestor, o sea, en ninguna parte el regulador genera los incentivos y mecanismos para que se hagan las cosas como establece la regulación, pero no se puede poner controles. Y como dijo muy bien Cristi, resulta que a Proinversión le han puesto pues como controladores previos a los reguladores, a los sectores, al MEF y a la Contraloría. Y esto, como bien lo dice el informe de la CPC, no pasa en otros países, ¿no es cierto? Donde se tiene una autoridad muy poderosa para diseño y implementación de las APPs, y yo sí creo que a Proinversión hay que empoderarla. Respecto a... Lo deberíamos de ir cerrando, por favor. Ya no. Simplemente, a mí no me parece descabellada la idea de concentrar a los ministerios en que sean reguladores y tener una agencia especializada o un ministerio especializado en las grandes contrataciones de las grandes obras, ¿no es cierto? Los PMOs, para las macroregiones, los proyectos estratégicos, podrían tener una agencia para todo lo que es obras públicas. El éxito del mejor gasto público es saber utilizar todas las normas que hoy existen. Bien, no hay que crear nueva normativa, hay que implementarlas adecuadamente y hay que saber utilizar las distintas modalidades para cada caso. Para unos tipos hay APPs, no se necesita ciencia para saber qué cosa es una APP y qué cosa es una obra pública. Ok. Gracias. Cristi, adelante por favor con tu segunda intervención. 5 minutos. Muchas gracias. Continuando un poco la idea de la implementación de lo que ya establece la norma del 1362 respecto a la implementación de este diálogo competitivo, si bien es cierto, como mencioné, ya está previsto, lo ideal es entonces aplicarlo. Va a ser una innovación, pero está en la norma y es una salida inteligente, bien regulada, que podría generar un éxito adecuado en los procesos grandes tipo las líneas 3 y la línea 4 del Metro de Lima. Acompañado, si quieren, por un CMO bajo el supuesto de que Proinversión no cuente con las capacidades suficientes como para dirigir un proceso de esta naturaleza, cosa que dudo. Proinversión ha trabajado en muchas oportunidades con asesores integrales de inversión de los procesos de alta capacidades, de los más grandes, entre los 4 mejores de todo el mundo, con procesos competitivos, en los cuales han participado hasta 7, 8 postores
se incluían a todos los grandes consultores a nivel mundial. Entonces, es falso cuando decimos que Preinversión está en capacidad de llevar ese tipo de procesos. Lo puede hacer. Con una buena selección de sus consultores, podría llevar adelante ese proceso sin ningún problema. El diálogo competitivo definitivamente es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, lo que va a hacer es propiciar que los interesados, desde ya, desde el inicio del diseño del proyecto, presenten sus propuestas. Y más aún, como la norma lo regula, van a tener mayor incentivo y van a presentar mejores ofertas. ¿Por qué? Y mejores propuestas. ¿Por qué? Porque saben que esa inversión que ellos están haciendo en los estudios previos, mañana más tarde les va a ser reconocida. Y en todo caso, presentar esas oportunidades o esas alternativas, esas soluciones, se constituye para ellos también en una ventaja competitiva al momento de presentar sus propuestas. Entonces, es un win-win, todos ganamos, gana el postor, gana el Estado y gana el ciudadano. Entonces, es algo positivo que debería reevaluarse y que quizás la inversión debería ser un poco más proactivo, solicitando la implementación de este tipo de concursos, ¿no? Ahora, el diálogo competitivo está previsto únicamente en la norma, en la 1362, hasta donde he podido yo entender, en la parte del concurso. Pero el diálogo competitivo o los mecanismos colaborativos, que justamente el señor Privale menciona en el informe, son mecanismos que deberían incorporarse a todo el proceso durante la fase contractual. Porque durante la fase contractual, ¿qué se tiene? Se tiene a un regulador y a un concesionario y al dueño del proyecto. En el caso de infraestructura de transportes tenemos al NTC. Entre los tres, cada cual, ante un problema, ve una solución diferente. Pero ninguno es capaz, en todo caso, de tratar de coincidir o coordinar esa decisión. La coordinación no es mala. Lo ideal es que entre los tres se pongan de acuerdo, evalúen y tomen una decisión. Un diálogo con una coordinación, un mecanismo colaborativo va a solucionar y va a ahorrar grandes costos al Estado. Porque mientras se soluciona una controversia, lo único que vamos a ocurrir es que se vamos a perder años. En algunos casos, una solución de un tema llevó una controversia que tomado más de 6, 7, 8 meses. Vamos a perder tiempo, el concesionario va a perder, el Estado va a perder y al final la ciudad en general o la ciudadanía va a perder. Entonces el costo es muy alto. En cambio, con la coordinación, la colaboración, se podría llegar a una solución más rápida. Esto definitivamente implica también un cambio en la mentalidad de la Contraloría y diría yo incluso hasta de la Fiscalía, porque ahora ustedes saben que reunirse con alguien está mal visto, ¿no? Entonces, sí, ¿qué va a decir la Fiscalía o la Contraloría? Se reunió el concesionario, el regulador y el supervisor. Uy, acuerdo, concertado, corrupción. Como bien decía Pepe, es necesario poder distinguir ese tipo de actividades. Entonces, es necesario establecer procedimientos claros que permitan este tipo de diálogos, este tipo de cooperaciones que al final generan beneficios a los proyectos, de manera que esta colaboración trascienda a la persona. No es el director, no es el supervisor de turno, no es el jefe de proyecto, el concesionario de turno, del que depende que exista un diálogo o una cooperación mutua, sino es un proceso que debería estar bien regulado, bien establecido y que trascienda a las personas. En la medida que se logre eso, yo creo que muchos de los problemas o de las trabas que pueden tener muchos de los grandes proyectos en el Perú se podrían solucionar. Ahora, esto de acá es necesario que vaya acompañado definitivamente de la transparencia. Transparencia en todos los actos de los funcionarios públicos, transparencia en la emisión de los informes, de las opiniones, de las reuniones que se puedan tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con la transparencia vamos a poder desmitificar que la reunión es un acto de corrupción, ¿no? Eso es algo que se tiene que tratar de eliminar. Ahora, también definitivamente yo creo que va muy atado también al tema de la cultura. Tenemos que cambiar y dejar de desconfiar, confiar un poco más en el otro, confiar un poco más en el otro funcionario, confiar un poco más en el concesionario. Creo que todos hay que darles el derecho de la duda, ¿no? Hay que hacer retornar dentro de nuestro accionar el principio de buena fe. Lamentablemente en los últimos años
siempre el empresario, el concesionario, es el malo de la película y se busca aprovechar de nosotros. Yo sé, a veces siempre digo nosotros porque todavía estoy medio identificada con el sector público, pero siempre busca aprovecharse del sector público, ¿no? Pero no es así. Hay que darle el beneficio de la duda y yo creo que necesitamos retomar un poco la confianza entre las diferentes partes, ¿no? Entonces, Listo. para concluir, yo creo que es necesario evaluar la incorporación de los procesos colaborativos, tanto en las fases previas a la adjudicación, es decir, la formulación y la adjudicación, como en la fase de ejecución contractual. Un proceso colaborativo, transparente y regulado va a contribuir definitivamente a un mejor diseño de un contrato, de un proyecto y a una mejor ejecución contractual, ahorrándole grandes costos al Estado. Gracias, Cristi. Juan Carlos, tu segunda intervención, por favor, 5 minutos. Gracias, Camilo. Sí, en este tiempo que me queda quisiera comentar un poco sobre el tema de la ley de contrataciones, las contrataciones que ha hecho este estudio. Creo que es correcto también la conclusión que tiene el estudio respecto a que hemos tenido, cuando uno digo hemos, está hablando a nivel de país, una conducta elusiva frente al régimen de contrataciones, ¿no? Hace años lo que hacíamos era hacer los convenios por encargo o hacer los encargos a organismos internacionales para que manejen los procesos. Ahora tenemos los gobierno a gobierno. Todos son síntomas de ilusión o de reconocimiento de incapacidad para gestionar proyectos o para concertar proyectos, ¿no? Ayer hablaba con un profesional que me decía, parece que es un reconocimiento de estado fallido en contrataciones públicas, ¿no? Porque eludimos la forma y no vemos la solución. Creo que esa contratación es importante para ver qué cambiamos, ¿no? Yo comparto mucho lo que se ha dicho ahora de que no es un cambio normativo. Y creo que los grandes cambios en la administración pública no se dan por cambios normativos, sino se dan por liderazgo, se dan por gestión y por planificación coordinada. Sin embargo, el tema de contrataciones no me queda duda de que hay que cambiarlo, hay que cambiar la ley. Y creo que más que decir qué debería tener, yo lo que me animaría a decir es cómo hacer el cambio. Primero, no repitamos las experiencias últimas de los últimos cambios de la ley de contrataciones, que no han hecho sino empeorar la situación. Los últimos cambios de la ley de contrataciones no han simplificado, han complicado la relación entre el contratista y contratante. ¿Por qué? Porque básicamente los cambios de la ley de contrataciones lo han hecho funcionarios públicos. Y lo han hecho funcionarios públicos no los experimentados, no los que tienen la capacidad de decisión y la experiencia en la ejecución de proyectos. Lo han hecho funcionarios públicos de gabinete y también con el temor de la Contraloría, de la Fiscalía, de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Trasladan problemas al contratista. Y solamente un ejemplo que puede ser muy emblemático, ¿no? Para comparar los famosos regímenes colaborativos con los regímenes que tenemos hoy día, ¿no? Si en un contrato si en una ejecución de un contrato donde tenemos lluvias que nos impiden ejecutar el contrato, llamas a la otra parte, te sientas en una mesa, constatas que está lloviendo, suspendida la obra o dictada la ampliación de plazo correspondiente. En media hora se solucionó el problema. ¿Qué tienes que hacer en la ley de contrataciones? Sacarte un documento que pruebe que hay lluvia, que además no puede ser una foto, tiene que ser un informe de Senami. Tienes que presentarlo al supervisor en un plazo determinado, porque si te vence el plazo, que además es cortísimo, perdes el derecho. Lo presentas al supervisor y el supervisor lo más seguro que te va a decir es que no está acreditado que sea una lluvia extraordinaria, sino tiene que ser ordinaria y en consecuencia tú tenías que haberlo previsto. Se lo pasas a la entidad y la entidad te dice, no, si el supervisor me dice que no, yo tampoco te lo puedo dar. Está lloviendo, pero no te lo puedo reconocer, es tu problema. ¿Qué es lo que tienes? Arbitrajes, obras paralizadas y una cultura confrontacional. Eso es lo que pasa todos los días en las obras públicas. Entonces, y hablar de eso, contratos colaborativos, yo creo, coincido con lo que dice Cristi, no es un cambio normativo y donde decir el contrato tiene que ser colaborativo. Tiene que haber modificaciones, sí, y tiene que crearse los mecanismos para colaborar. Erradicar toda esa procedimentalización absurda que está en la ley de contrataciones en todos los derechos de los contratistas, pero además cambiar la cultura del que está al frente y del que está adelante. Ni el funcionario público es un abusivo y arbitrario, egoísta funcionario, no es así. Y tampoco el contratista es un aprovechador, esquimador del Estado, que busca sacarle plata por donde no puede. Tampoco es eso.
reconozcamos que hay excesos en ambos lados, pero no son la mayoría de casos. Y la ley debe ser para la mayoría de casos, no para las excepciones. Entonces, en resumen, creo que sí es necesario en este caso la ley de contratación cambiarla, pero no vamos a ganar nada si no la cambiamos a través del procedimiento correcto. Y segundo, que los operadores de la ley de contrataciones cambien de mentalidad. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, hay algunas preguntas, varias de ellas han sido de hecho respondidas durante la intervención de los panelistas. Me gustaría hacer un par y por favor me dicen quién es el que quisiera responderla. En algún momento preguntaron algo sobre obras por impuestos. Entonces ahí me queda un poco la duda, ¿cómo se podría fortalecer este mecanismo? ¿Cómo podría conversar con otros mecanismos de contrataciones? ¿Qué se puede hacer para un proceso de obras por impuestos que había llegado a casi ejecutar cerca de 1.000 millones de soles hasta el año 2017 y que ha caído considerablemente, volver a retomar su importancia? No sé quién quisiera responder. Permíteme. Adelante. Primero, creo que hay que poner fondos públicos de los ministerios y de las regiones que no tienen canon, sobre canon, regalías, en un gran fideicomiso o fondo tipo destinado para que cualquiera que quiera hacer obras por impuestos aplique a ese fondo, ¿no es cierto? Se pueden hacer, porque hoy día el problema para dinamizarlas es que a los ministerios se les da una suerte de préstamo anual, ¿no es cierto? Pero como parte de su presupuesto público. Entonces el ministerio siente que la obra por impuesto compite contra la obra pública que él quiere hacer, ¿no? Y creo que ese es un problema. Hay que asignar plata para los que no tienen canon, sobre canon, regalías, puedan apelar a un fondo destinado. Creo que eso dinamizaría el tema. Y lo otro es, sí creo que hay que, siendo un juego colaborativo, lamentablemente esta cultura de la que ya han repetido muy bien Cristi, el propio Juan Carlos, el informe, esta cultura de pánico a la Contraloría, hace pues que a pesar de que la ley a la letra dice priorice usted el resultado al mero formalismo, entre dos interpretaciones legales distintas, elija aquella que nos encontramos con que los funcionarios públicos tratan a las obras por impuestos como si fueran obras públicas y los obliga muchas veces a ir a un trato directo que el funcionario público no resuelve si no viene un tercero que le diga cómo hacer las cosas. Porque si él tiene que tomar las decisiones por el pánico a la Contraloría, no las toma. Y yo sí creo que ahí hay que tratar de introducir estos mecanismos como el buen componedor o el comité de resolución de disputas en la obra. Y eso debiera ayudar a que los problemas, como bien decía el estudio, se resuelvan en ese momento y no estés esperando un arbitraje o un tercero que te diga cómo resolver los temas, ¿no es cierto? Creo que esas dos medidas podrían ayudar mucho porque es un buen mecanismo. El seno colaborativo, el mecanismo es que por reputación el privado se apropia del proyecto, ¿no? En fin, creo que son dos cosas que podrían ayudar a dinamizar el tema. Gracias, Pepe. Y una segunda pregunta que está relacionada con el seguimiento. Una de las consultas menciona que se hace seguimiento desde la PCM, pero también se hace seguimiento desde el Ministerio de Economía. Es decir, hay varias unidades de seguimiento. ¿Cómo hacer que estas unidades de seguimiento conversen entre sí, que no haya duplicidad de seguimiento? ¿Cómo está relacionado eso con la posibilidad de tener un PMO centralizado? No sé si alguien quisiera comentar al respecto. Te comento si quieres. Había cuenta que yo fui el que creó la de seguimiento del MEF, ¿no? Yo creo que eso tiene que registrar por competencias. La verdad nunca entendí esa unidad de seguimiento que se creó en PCM. PCM no es una instancia que tenga conocimiento de problemática de infraestructura. El equipo de seguimiento del MEF, el de ESI, es un equipo que tiene mapeados todos los procesos y los principales proyectos.
el tema no es en el propio ESI, el tema está en el empoderamiento que se le da dentro del Estado para poder tomar las decisiones que correspondan. Entonces, verse la solución en términos de infraestructura es evidente en términos de seguimiento, que se empodera el ESI. El Estado funciona de ciertas maneras. El ESI puede plantear las soluciones, y ojo que son decisiones tanto desde el punto de vista de trabas específicas a proyectos específicos, como planteamiento de soluciones que afectan a, digamos, a multiplicidad de proyectos, modificaciones normativas, modificaciones de procesos, etcétera, etcétera. Al final, lo que tiene que hacer nuevamente es que esas recomendaciones, que estoy seguro sigue haciendo el ESI, tienen que acogerse en las instancias más altas del gobierno e implementarse. Nuevamente, es un tema de gestión. Las facultades, digamos, no sé cómo llamarle, legales, administrativas, etcétera, que tiene el ESI son súper potentes. Es imposible encontrar más potente. El problema es que no lo están gestionando bien, ¿de acuerdo? La unidad de la PCM, en todo caso, es una unidad más estratégica. O sea, no tienes por qué tener en un ente que es más político, tener, digamos, un espejo de algo que tiene que encontrar soluciones técnicas a los problemas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y comentando, también tiene relación con esto, se necesita ese tipo de mecanismos que rompen un poco la estructura de compartimentos estancos del Estado. El ESI hace eso. Y el otro son las mesas ejecutivas, ¿no? Que también permiten que haya esta colaboración, esta cooperación, no solo entre el sector privado y el sector público para compartir información y hacer diagnósticos adecuados, sino también dentro del propio Estado, para que el Estado opere de manera articulada en todo el back office del Estado. Entonces, yo creo que este tipo de instrumentos, de metodologías, ayudan a la gestión muchísimo, pero tienen que darle el espacio debido, ¿no? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alonso. Bueno, considerando que hemos tomado ya el tiempo de las preguntas y de las exposiciones, pasaría, por favor, Gonzalo, a unas palabras de cierre antes de culminar el evento. Juan Carlos, bueno, muchas gracias. Es muy estimulante notar que hay evidentes consensos entre los participantes. Creemos que la ruta de resolver los problemas del día a día de la gestión pública es monumental. Ese es un reto monumental. La solución a los grandes problemas nacionales son una cantidad de pequeños pasos de bebé. Esto no se resuelve saliendo a correr 100 metros en 10 segundos porque no vamos a poder dar ni los 4 primeros pasos. Ahora, creo que hay que destacar esta actitud elusiva de los gobiernos que se manifiesta en exceptuar de los problemas evidentes de las normas aplicables a proyectos que se quiere impulsar, en vez de cambiar o eliminar esas normas para que todos los proyectos fluyan. Impulsar gobierno a gobierno para salir del tremendo problema de administrar proyectos. La Contraloría funciona también como una especie de acto elusivo porque se le pasa toda la carga de la solución de los errores cometidos a una entidad que solamente está a la caza de oportunidades para publicidad, pero que no resuelve los problemas de fondo. Y evidentemente los problemas de gestión no se resuelven con nueva normativa. La nueva institucionalidad, todos quisiéramos tener instituciones nuevas, eso es en un mundo ideal, pero introducirlas es de por sí un serio problema. En cuanto a la corrupción, para combatirla en serio, lo que hay que hacer es desarrollar proyectos maduros antes de concursarlos. Acercarnos al estudio definitivo de ingeniería, dejar atrás esa costumbre de hacer estudios un poco superficiales y baratos y después pasarle la carga de hacer el estudio definitivo al concesionario. Eso trae problemas y no es una cuestión necesaria. Acercarnos al estudio definitivo de ingeniería, avanzar con expropiaciones, por ejemplo, antes de concursar, eso va a ayudar muchísimo. Ahora,
asumir esta misión de sacar proyectos maduros en obras públicas y APPs para evitar los problemas subsecuentes, introducir contratos colaborativos, incentivar el ahorro en tiempo y en presupuesto. Esto habría que cambiarle la cabeza a la Contraloría para que llegue a entender que se puede colaborar y lograr ahorros, en vez de pensar que si alguien colabora con el sector privado, seguramente hay algo bajo la mesa. Y por último, creo que debemos tener claridad de propósitos y ojalá todos pudiéramos compartir esto y lograr que los nuevos gobernantes lo asuman. Siempre va a ser más fácil buscar popularidad haciendo anuncios que después nadie cumple. Esa es una costumbre bien perniciosa. Ojalá que se deje atrás. Y esta reforma del microproceso del gasto público es fundamental. No vamos a poder avanzar si no solucionamos los problemas del día a día rápido y de manera práctica. Coincido con Cristi, lo ha señalado en varias ocasiones, se puede salir adelante. Y bueno, les agradezco a todos por su participación, ha sido muy grato conversar con ustedes y sobre todo aprender de sus experiencias. Bueno, gracias a todos y gracias a la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a Alonso Segura, a José Escafi, a Cristi García Godos, a Juan Carlos Morón y a Camilo Carrillo. Iba a dar algunos anuncios, pero estamos fuera de tiempo, lo cual valió absolutamente la pena. Muchas gracias nuevamente por confiar en nosotros y por realizar este importante estudio en nuestras plataformas. Hasta la próxima y nuevamente gracias por su tiempo. Gracias a toda la gran audiencia que nos ha acompañado esta mañana. Saludos, gracias.